Gracias a Dios por sus múltiples bondades. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, por su ayuda, por su bondad, por su cuidado, por su ministración. Gracias al Señor por que es bueno y es bueno con nosotros. Hermanos, vamos a pasar a la escritura. ¿Todos recuerdan cuál es el título de esta nueva serie que estamos iniciando? O a lo mejor me vi muy ambicioso. Todos recuerdan. ¿Alguien recuerda? ¿Perdón? El peligro del pecado en la vida del creyente. Y esto es muy importante, hermanos, que estemos recordando, que estemos hilando y que tengamos presente qué estamos viendo, dónde estamos, porque cada enseñanza que estamos teniendo tiene que ver con eso, tiene que ver con, está muy ligado al título de de nuestra serie, el peligro del pecado en la vida del creyente. Y 8 días yo les comentaba que va a estar dividido en 3 etapas. Cada etapa tiene su propósito, su objetivo, y en este momento estamos en la etapa preparatoria. Preparatoria en el sentido de que estas enseñanzas que ahorita estamos teniendo tienen el objetivo de irnos preparando a nosotros para entender, para que podamos entender en nuestro corazón el verdadero y real peligro del pecado en la vida del creyente. La escritura, por donde ustedes vean, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene mucha exhortación hacia el creyente de que cuidemos nuestra vida, de que cuidemos esta comunión que por gracia se nos ha otorgado, comunión con el Señor. Dice la escritura que tenemos entrada al trono de la gracia, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros, los creyentes, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia por gracia, porque antes no podíamos, por nuestro pecado, que hace división entre nosotros y Dios. No podíamos. Y si hoy podemos, es por gracia. Pero hace 8 días Dios a través del pastor Julio nos hablaba de que esa gracia, lejos de darnos una licencia para vivir en el pecado, deleitándonos en el pecado y seguir creyendo que podemos agradar a Dios, lejos de eso, la gracia de Dios nos instruye, nos enseña, nos educa a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todos recordamos ese texto, ¿no? De Tito. Bueno, estamos en esa misma línea, hermanos, y por eso el título de esta mañana, de este día, el gran valor de nuestra salvación. Y tiene el objetivo, el título nos dice nuestro objetivo. El objetivo de esta mañana es que nosotros podamos recordar, hermanos, todos aquellos que por gracia se nos ha concedido el perdón de nuestros pecados y de la salvación de nuestra alma, librándonos de la condenación eterna, a todos los que se nos ha concedido, recordemos siempre lo valiosa, el gran valor que tiene esa salvación. Porque ¿por qué vamos a hablar acerca de esto? Yo le decía, va ligado al título de la serie, y este título, el peligro del pecado en la vida del creyente, tiene una implicación importante. El pecado es peligroso. Por eso hay tantas advertencias en la Escritura. Todas las cartas paulinas, todas las cartas del apóstol Pablo, hermanos, son constantes advertencias de que nos apartemos del pecado. Constantes. Y si te vas a las cartas de Pedro, lo mismo. Y si te vas a las cartas de Juan, lo mismo. Y si te vas a la carta de Santiago,
lo mismo, Santiago es muy agudo en ese tema. Y si te vas a la carta a los Hebreos, lo mismo, recordándonos quién es nuestro sumo sacerdote. Todo el Nuevo Testamento es una advertencia al creyente acerca del peligro del pecado. Cualquier pecado, hermanos, cualquier pecado en su práctica es peligroso. Cualquier pecado no arrepentido es peligroso. Tiene un peligro, es un peligro latente. Y una de las cosas que nos pueden guardar de estar practicando este pecado en nuestras vidas es vivir con la conciencia, me regreso un poquito, del gran valor de nuestra salvación. Aquella persona, aquel hermano que vive consciente que la salvación otorgada por gracia a través de la fe en Jesucristo es muy valiosa, no va a estar coqueteando con el pecado. No va a estar jugueteando con el pecado. Entiende, porque entiende cuánto costó su perdón y la salvación que le ha sido otorgada. Y este es el objetivo, hermanos, que hoy a través de unos pasajes nosotros recordemos nuevamente cuál fue el precio que se pagó por ti para que tú pudieras ser llamado hijo de Dios, para que tú pudieras ser privilegiado con un perdón que muchos de nosotros ni siquiera buscamos. El Señor nos despertó a eso, y una salvación que ninguno de nosotros buscábamos. Que el Señor nos recuerde el gran valor de nuestra salvación. ¿Cuánto costó librarnos de la maldición del pecado? ¿Cuánto costó nuestro perdón por nuestro pecado? Ese es el objetivo, hermanos. Bien, como primer punto, hermanos, el pecado es peligroso. Y quiero decirte, a través de algunas razones que vamos a ver en la Escritura, algunos textos, cómo es que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. El pecado es peligroso y Dios odia, Dios aborrece el pecado. Esto debería de ser importante para nosotros, porque si al Dios que nosotros amamos odia el pecado, nosotros como sus hijos deberíamos de odiar el pecado. Nosotros debemos, como hijos de Dios, como iglesia, nosotros debemos amar lo que Dios ama y nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Están de acuerdo? Ok. Bien, pero antes de entrar de lleno y mostrarte algunas razones por las cuales Dios odia el pecado, vamos a ponernos en sus manos. Vamos a orar. Padre, tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Nos has mostrado gracia, nos has mostrado misericordia. Nos has mostrado tu bondad y tu paciencia constantemente, Señor, tu amor. Nos has mostrado tus ganas de bendecirnos, de estar con nosotros, de ayudarnos en este caminar. Y gracias por eso, Señor. Pero sin duda tu palabra tiene muchas alertas en contra del pecado. Y tú nos quieres advertir a través de ellas, Señor. Padre, sensibiliza nuestra conciencia, sensibiliza nuestro corazón a esta realidad. El pecado está a la puerta. Y nosotros, Señor, no queremos proveer para los deseos de nuestra carne. Nosotros queremos ser siervos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, instrúyenos, exhórtanos y aún repréndenos, Señor, tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces nuestro andar, nuestro entrar y nuestro salir. Padre, hoy háblanos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que me ayudes a exponer lo que dice tu palabra respecto a este tema. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador glorioso, te lo pedimos. Amén, Señor. Bien, algunas razones por las cuales Dios odia el pecado según la Escritura. Y el primero creo que es este: Dios odia el pecado porque el pecado es lo opuesto a su naturaleza.
el pecado es opuesto a su naturaleza. El salmista, ahí en el Salmo 5, verso 4, describe el odio que Dios tiene por el pecado de esta manera. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. La verdad es que sí, estoy seguro que hay pasajes, lo sé que hay pasajes que todavía son más fuertes y directos en cuanto al aborrecimiento de Dios del pecado, pero este me pareció muy interesante. Es un Dios, no es Él, nuestro Dios no es un Dios que se complace en la maldad, y así de claro, el malo no habitará junto a ti. Y cuando dice el malo, no quiere decir que los buenos sí. Ya hemos dicho y hemos hablado que buenos solamente hay uno. Pero por gracia, Él nos ha justificado delante del Padre. Entonces, el que ha sido justificado habitará junto a Él. ¿Qué más? Bueno, Dios odia el pecado porque Él es santo, hermanos. Y la santidad de Dios es su atributo más sublime. Tú recuerdas cómo en Isaías capítulo 6 el profeta tuvo una visión de Dios donde Dios le reveló su santidad. Isaías para ese momento ya era profeta, ya estaba llamado por Dios a ser un mensajero hacia su pueblo. Él era un hombre recto, él era un hombre justo, pero al estar expuesto a la santidad de Dios en esa visión, las palabras de Isaías fueron: he aquí que soy hombre inmundo, de labios inmundos. O sea, la pureza de Isaías comparada con la santidad de Dios, que es 3 veces santo, dijo: no, yo soy bien impío, soy bien impuro, comparado contigo, Señor. Y algunos otros, como Juan, por ejemplo, cuando tuvo la visión del Señor Jesucristo allá en la isla de Patmos, cayó como muerto, dijo, cuando tuvo la visión de la santidad y de la pureza de Jesús. Cayó como muerto. Entonces, Dios odia el pecado por el hecho de que Él es santo, santo, santo. Y esa santidad es su atributo más sublime. Su santidad satura completamente su ser. Por eso es que los ángeles, no es así tan de literal que Dios es 3 veces santo. ¿Alguien de ustedes puede imaginar qué significa o qué implica ser 3 veces santo? Sencillamente los ángeles estaban diciendo: tú eres muy, muy, muy santo. Eso era lo que estaban diciendo los ángeles. Muy santo. Al punto que esos seres angelicales, al estar en la presencia del Señor, con unas alas cubrían su rostro y con otras cubrían sus pies. Su santidad personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier contaminación. Iba a redactar los versículos, en algunos sí van a aparecer los versículos completos, pero en otros, por cuestión de tiempo, solamente se los estoy citando. Yo les pido que si toman notas, que ojalá y tomen notas, los anoten. Por causa de tiempo no los revisamos. Algunos sí los vamos a revisar. Bien, la Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, de indignación y de absoluta aversión. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo que nosotros encontramos de esas actitudes de Dios hacia el pecado es esto: hostilidad. Dios es hostil ante el pecado. Dios manifiesta su indignación y su absoluta aversión. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, verso 6, el pecado se describe como una llaga podrida, una llaga podrida, y el texto, el versículo 6 dice que es desde la coronilla hasta la planta de los pies. Todo es una llaga podrida. Probablemente no todos los que hemos estado expuestos a una llaga podrida podamos entender la magnitud de la figura y de la imagen que ocupa aquí el profeta. Pero bueno, aquí hay quienes se han dedicado a las cuestiones de la salud.
Norma, ¿has tenido alguna oportunidad de ver, atender alguna llaga podrida? ¿Qué se siente? ¿Qué se ve? ¿Olor fétido? Ok. Un olor fétido, muy penetrante. Bueno, yo en mi profesión también he tenido oportunidad, no en humanos, ¿no? No en humanos, pero sí en diferentes especies animales. Y no es nada agradable estar cerca de una llaga podrida. Entonces, a veces las figuras que utiliza la Biblia no todos tenemos acceso a ellas, pero sería importante. Si tú nunca has visto una llaga podrida, nunca has olido una llaga podrida, por lo menos investigues. ¿Qué es eso? ¿Por qué el Señor está poniendo aquí? Bueno, lo que está aquí diciendo es algo muy, sumamente, muy desagradable. Y decía ahorita la hermana que desde lejos llega el olor fétido, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más? En el Salmo 38, el pecado lo describe como una carga muy pesada. Todos ustedes han leído o por lo menos visto la película de El progreso del peregrino, ¿no? Bueno, algunas veces dicen que es mejor primero ver la película y después leer el libro, o primero leer el libro y después ver la película. ¿Ustedes qué opinan? Yo les recomiendo el libro, definitivamente, pero bueno, la película está para verlo en familia, está bien. El progreso del peregrino. Y es precisamente porque hago la referencia, porque el progreso del peregrino representa al pecado como una pesada carga, como una pesada carga hasta que es liberado, librado de ella por la salvación, a través de la fe. Entonces, como una llaga podrida, como una pesada carga, como una contaminación, o sea, no es algo puro, no es algo limpio, hay una contaminación y pues nosotros entendemos eso, ¿no? Cuando una persona vive en sus pecados es porque está contaminado por el pecado. Cuando se habla de la amargura, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que habiendo o existiendo una raíz de amargura, esa persona contamine a otros. El pecado contamina, ¿no? El pecado infecta a otras personas, por decirlo de alguna manera. El pecado contamina a otras personas. Y también se le representa con obscuridad. Y nuestro Dios es luz. Es totalmente lo contrario, ¿no? Totalmente lo contrario. Dios odia el pecado por la sencilla razón de que el pecado nos separa de Él. Isaías 59, verso 2, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división, una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esas de las cuestiones más graves del pecado. El día de hoy la enseñanza va a estar mucho más enfocada al peligro del pecado en la vida del creyente, ¿no? Ese es el principal objetivo. Pero no está por demás decir, hermanos, grave consecuencia que el pecado tiene sobre la raza humana. Cuando Dios creó al ser humano, tal como lo dice, por ejemplo, en Eclesiastés, que Dios creó al hombre perfecto refiriéndose a Adán, Dios creó a Adán perfecto, Dios creó a Adán limpio, puro, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Y en ese momento en que buscaron sus perversiones y permitieron la entrada del pecado, hubo una separación. Y esa es la historia de la humanidad desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y por eso es que nosotros, la iglesia, tenemos la encomienda del Señor, de parte del Señor, de predicar el Evangelio, porque a través del Evangelio es la única manera en que los seres humanos pueden encontrar el camino y pueden encontrar luz y pueden encontrar la libertad a través de Jesucristo. Pero el pecado es tan grave
que separó al ser humano de su creador. El pecado es tan grave que tú lees todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, leíamos este pasaje de Isaías 59. Dios se lo está diciendo a su pueblo, al pueblo que él escogió, al pueblo que dijo: esta es la niña de mis ojos, este es mi especial tesoro, este es mi pueblo, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. A ese pueblo aquí les está diciendo: tus iniquidades han hecho que nos separemos. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué grave es el pecado, que Dios amando a su pueblo, ya no pudo estar cerca de su pueblo, al punto de ni siquiera oírlos. Hablando de este pueblo Israel, ¿no? El pecado siempre trae separación, y el hecho de que Dios odie el pecado significa que Él odia estar separado de nosotros. Hermanos, por eso tantas advertencias. Entonces, de aquí creo, estamos convencidos de que Dios nos ama. Dios ama a sus hijos. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Pero Él es santo, hermanos. Él es santo. Y cuando sus hijos están en pecado, Él manda muchas advertencias a través de la palabra, a través de hermanos, a través de situaciones, porque los quiere reconvenir, quiere volverlos al camino, quiere volverlos al camino. Algunas veces los tendrá que disciplinar para volverlos y hacerlos volver al camino. Hace ratito decía, perdón, se me fue la idea y lo retomo ahorita que me estoy acordando. Estamos hablando acerca de los efectos o del peligro del pecado en la vida del creyente. Pero hace rato que le empecé a hablar de cómo fue que el pecado separó a Dios del ser humano, yo le decía: esa es la historia de la humanidad hasta el día de hoy. El peligro del pecado en la vida del no creyente es que te tiene separado de tu Creador y te tiene condenado por la eternidad. Y lo único que te separa a ti, que no estás arrepentido, que no has creído en el Señor, que no has entregado tu vida, lo único que te separa a ti del infierno por tu pecado es la misericordia de Dios, que te permite con vida. Mientras estás vivo, tienes oportunidad. Pero el día que el Señor te llame a cuentas y tú no atiendas a su llamado, tú no atiendas al llamado del Evangelio, al llamado de arrepentirte y creer, si tú no atiendes a eso, tú estarás en la condenación. Y el Señor no quiere eso. Tan no quiere que envió a su Hijo Jesucristo, nos dejó su palabra, envió profetas, envió apóstoles, dejó una iglesia, y el día de hoy nos está hablando a través de su palabra, y su Espíritu Santo nos reconviene. Entonces, el peligro del pecado en la vida del no creyente es que tú estás a punto de ir a una condenación eterna solamente porque la misericordia de Dios te tiene con vida hoy. Solamente por eso. Y en su gracia, Él ha permitido que tú escuches el Evangelio. Eso es una señal de que Él quiere que te vuelvas, de que Él te quiere perdonar, de que Él te quiere salvar, de que Él quiere perdonar tus pecados y quiere darte esa gloriosa salvación. Bien. Dios odia el pecado debido a su sutil engaño que nos seduce a centrarnos en el placer mundano, y se excluyen las bendiciones de Dios. Esa preciosa parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo estaba en la presencia del padre. Tenía todo. Era amado por su padre. Pero un día prefirió centrarse en sí mismo. Decidió irse. No se fue el padre, él se fue y se fue a la perdición. Y la historia, la Biblia nos dice cuán mal le fue a ese hijo pródigo. La verdad es que aunque es una parábola, el Señor Jesús nos relataba qué es lo que pasa con muchos hijos que deciden apartarse del Padre.
Y también nos muestra el grande amor del Padre que siempre está esperando y buscando que sus hijos vuelvan hacia Él. Nosotros debemos tener cuidado, hermanos, del pecado, porque es muy sutil el engaño que nos seduce a centrarnos en el placer mundano, en nosotros mismos, y se excluyan y nos perdamos de las bendiciones del Señor. Hermanos, una de las razones por las que estamos predicando esto y porque estamos hablando de esta serie, no solamente es como cultura general. El pecado está cercano. El pecado nos acecha. Y nosotros no somos inmunes a caer en él. Por eso tantas advertencias del Señor. Te decía, la Escritura está llena de advertencias hacia el creyente, de guardarnos y de cuidarnos del pecado. Pero hoy quisimos tomar esas advertencias y hacerlas más patentes. En una serie, hablar de ello. Porque es muy fácil, hermanos, que nos acomodemos como decir, pues como no ando de borracho, ¿no? O sea, como no me ando cayendo en las calles de borracho, como no estoy adicto a una droga, pues una mentirita o una amargurita o un orgullito que a nuestros ojos es así, pero a los ojos de Dios no es así definitivamente. Aunque nosotros le pongamos colores a la mentira, ¿no? Es que es blanca. Aunque le pongas colores y la pintas del color que quieras, las mentiras atentan contra Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque la Escritura dice que Dios es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. El apóstol Juan nos dice que Él es el camino, la verdad. Él es la verdad. No solamente dice que Él tiene la verdad, Dios en su esencia, en su carácter, Él es la verdad. Y por eso la mentira le ofende y le lastima, porque Él es la verdad. Entonces, nosotros los cristianos corremos riesgo de decir, no, yo no soy borracho, no, yo, como el fariseo, ¿no? Gracias te doy, Dios, porque yo no soy como ese publicano. Yo oro 3 veces a la semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano, yo ayuno, y nos gloriamos en eso, hermano, pero nos olvidamos de la justicia propia, que también es un pecado, del orgullo, del no amar a nuestros hermanos. Y de eso corremos peligro, hermanos. De eso corremos peligro. ¿Qué más? Ir en busca del pecado es darle la espalda a los dones de Dios. Hemos estado hablando y vamos a seguir hablando de las disciplinas de Dios y de los dones que Dios nos ha hablado. Hermanos, cuando nosotros nos metemos neciamente a practicar un pecado, ya sea manifiesto o del corazón, nosotros nos perdemos de esto. Nosotros le damos un mensaje a Dios, el cual tiene pensamientos de paz para nosotros y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperamos, hermanos? Queremos darle la gloria a Dios. Y un día después de eso queremos estar con Él en la eternidad. Eso es nuestro deseo. Por lo menos ese es el deseo de un cristiano genuino, verdadero. Estar con el que lo amó y lo salvó y lo perdonó y lo limpió por toda la eternidad. El odio que Dios tiene por el pecado implica que Él ama a su pueblo y quiere bendecirlo. Él sabe que nosotros estamos en riesgo y también por eso Él odia el pecado, porque el pecado nos hace caer. Hermanos, hemos hablado de que el cristiano es propenso a caer, pero si el creyente genuino, verdadero, que ama a Dios después de caer, le duele, se lamenta, va a Dios, confiesa, se arrepiente, se levanta y sigue caminando, gloria a Dios por eso. Pero lo más peligroso es cuando nos acostumbramos y ese pecado lo convertimos en una práctica, en algo habitual de nuestra vida. El pecado, ahora que hablemos de la teología del pecado, te darás cuenta que el pecado tiene las capacidades de endurecer tu corazón y de insensibilizar tu conciencia. Lo que antes te espantaba, llega un momento en que ya no te espanta. Y lo haces, y lo haces, y lo haces. Otra razón por la que Dios odia el pecado es que nos ciega la verdad. Y hermanos, de verdad, hemos visto esto. Hermanos consagrados, sensibles, muy sensibles a la palabra, cuando empiezan a guardar un pecado y a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo,
llegan a un momento a ser insensibles a la verdad, ciegos a la verdad. Y por eso pasajes como ese, ¿no? Donde si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús ahí? Tú que conoces y que has leído la Escritura muchas veces y que sabes que esto está mal, ¿ahora no lo entiendes? Ahora imagínate la capacidad que tienen las tinieblas de inundar, si tú con la luz que tenías ya se hicieron tinieblas. Ese es el poder que tiene el pecado. Y qué peligroso es llegar a este punto, hermanos. Qué peligroso es llegar a este punto, donde ya ni la palabra ni el Espíritu Santo te habla, te redarguye, te reconviene. Qué peligroso es llegar a puntos como este. Dios odia el pecado por la misma razón que la luz odia la oscuridad y que la verdad odia la mentira. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? Dice el apóstol. Bien, ¿qué más? Dios es la fuente de la vida y Él extenderá esa vida eterna a todos los que creen. Y el pecado es una barrera para nuestra recepción. ¿Te acuerdas tú de Juan 14, donde el Señor Jesús nos habla de la vid verdadera y de que para nosotros está recibiendo la savia verdadera, la savia de vida, estemos unidos al pámpano, a la vid y nosotros el pámpano? Bueno, cuando nosotros nos metemos a una práctica del pecado, esa fluidez de la savia, de la vida, se bloquea, hermanos, y nos empezamos a secar. Y nos empezamos a secar. Y esa es una otra razón por la que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado porque disminuye nuestro amor por Él. El pecado, nuestro corazón siempre convierte ese pecado en un ídolo, hermanos. Y cuando lo empezamos a practicar y a hacer habitual eso, nosotros lo empezamos a adorar. Y todo aquello que nuestro corazón adore por encima de Dios es un ídolo. Todos saben aquí cuál es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, el pecado disminuye tu amor por Él. El pecado te hace egoísta, te ensimisma y empiezas a amarte más a ti que a Dios. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso el pecado. Ahora, ¿el pecado tiene consecuencias? Sí, hermanos. El pecado tiene consecuencias. Y es nuestro deseo advertir hoy a nuestra amada iglesia que el pecado tiene consecuencias. La Biblia deja claro que el pecado es algo muy serio, a los ojos de Dios es algo muy serio, tiene consecuencias. Van a venir las consecuencias, van a venir las facturas. ¿Como cuáles? El pecado nos roba el gozo, hermanos. Aquí, Salmo 51. ¿Todos saben quién está hablando en el Salmo 51? David, después de que pecó. Y pecó gravemente. Algunos dicen después de que pecó con Betsabé, pero no solamente pecó con Betsabé. Disculpen la expresión, pero ahí David se convirtió en una bestia. Planeó y maquinó en su mente la muerte de uno de sus mejores amigos. Mintió descaradamente. Bueno, después de que fue redarguido por Dios, confrontado por el profeta enviado por Dios, él oraba al Señor y decía: restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque de las primeras cosas que le pide es: restitúyeme el gozo de tu salvación, porque como consecuencia de tu pecado, el creyente tiene otra naturaleza, hermanos. El Hijo de Dios tiene otra naturaleza. El Hijo de Dios ya no se deleita en el pecado, pero cuando neciamente se mete a practicar un pecado, cuando neciamente esconde un pecado en su corazón, el gozo que viene de Dios, el gozo del Hijo de Dios, viene de su Creador, viene de su Salvador, viene de su Señor.
Cuando neciamente se mete en el pecado, ese gozo es bloqueado. Esa nueva naturaleza que depende del Creador, pero como por el pecado está restringiendo esa comunión con el Señor, el alma y el espíritu de esa persona no pueden otra cosa más que perder el gozo y vivir en una tristeza y una desgracia. Por ahí escuché a un predicador que decía, lo peor no es una persona, la peor desgracia no es de una persona que no conoce a Dios. Esa no es la peor desgracia. La peor desgracia es una persona que conociendo a Dios no puede tener comunión con Él por causa de su pecado. Esa es la peor desgracia. Porque has probado el amor del Señor. Porque has probado su benignidad. Porque has probado el gran amor con que te amó. Con amor eterno te he amado. La peor desgracia de un ser humano no es no conocer a Dios. La peor desgracia es que conociendo a Dios no puedas tener comunión con Él por causa de tu pecado, por causa de tu práctica y de tu corazón no arrepentido. Esa es la peor desgracia, hermanos. Y por eso este hombre clamaba, restitúyeme el gozo de tu salvación, porque este hombre ya no tenía gozo, porque este hombre vivía con los huesos secos, así lo dice en otro salmo. Y sosténme con un espíritu de poder. Como consecuencia de abrazar un pecado en nuestra vida, hermanos. ¿Qué más? Como una cadenita, esa pérdida de gozo tiene que ver con un espíritu que se siente culpable. Tu conciencia te hace saber que eres culpable. El espíritu que mora en el creyente ya no se mueve, ya no se manifiesta de la misma manera. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando vives ocultando un pecado, practicándolo, tu conciencia y el espíritu te hace saber que eres culpable. Mi pecado está siempre delante de mí. Hasta que vayas en arrepentimiento, buscando la gracia restauradora de Dios. Su perdón, hermanos. Hace ya algunos meses, yo creo que años, nosotros enseñamos, porque esa es nuestra convicción, que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque cuando Cristo murió, tú todavía ni nacías, entonces todos tus pecados eran futuros, ¿no? Y los perdonó. Bueno, cuando llegas a Cristo, cuando llegas al Señor, toda tu carga de pecados hasta ese momento de tu vida los perdona. Pero por cuanto Dios es Dios y es omnisciente, Él sabía en qué otras cosas ibas a caer después de tu conversión, por la razón que sea. Y aún así, sabiendo que ibas a caer, murió por ti y te perdonó. Pero Él espera que en cada caída tú te arrepientas y te levantes. No que te quedes ahí practicándolo, haciéndolo. No, Él espera que vayas al Señor, le confieses tu pecado y te levantes y sigas caminando. Él espera eso. Porque el pecado contrista el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en ti. Cuando una persona, y esto lo quiero decir para todos, pero principalmente para aquellos que no son cristianos que me están escuchando, cuyos pecados no han sido perdonados. Algunas me han dicho, es que tengo temor, tengo miedo de que me entregue a Dios y después le falle. A veces eso es una realidad. Eso es una realidad. Seguramente en algún momento le vas a fallar. Y tienes que estar consciente de eso.
¿Consciente para qué? Para que te levantes, te arrepientas. Pero muchas veces más bien eso lo escucho como un pretexto, como para decir, no me entrego y no me convierto y no me rindo al Señor. Y la excusa es que ¿para qué? Pues si de por sí le voy a fallar. Y lo ocupan como una excusa. Bueno, que te quiero decir algo. El día que Dios perdona sus pecados a una persona, Él viene a morar en la vida de esa persona a través del Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que Dios te está diciendo es: yo voy a estar contigo todos los días para ayudarte en tu caminar cristiano. Y si caes, levantarte. Pero a veces contristas tanto al Espíritu que las llamadas de reprensión, las exhortaciones, las predicaciones como esta, ya no te mueven de tu pecado, de tu necedad de seguir haciendo eso y practicando eso que tú sabes que estás practicando. Y contristas cada vez más al Espíritu que Dios ha hecho morar en ti. Lo entristeces, lo lastimas, lo ofendes con esas actitudes. Como consecuencia de nuestro pecado, el Espíritu de Dios que mora en nosotros se entristece, hermanos. Y bueno, la Escritura nos dice que también el pecado nos puede traer daño físico. Por ejemplo, el Salmo 31, verso 9, perdón, no sé si haya 3131, pero no es 31, perdón. El Salmo 31, verso 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Toma nota de todo lo que le está pasando a esta persona. Mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Todo esto a causa de su iniquidad. Su vida se va gastando en dolor. Y bueno, si quieren buscar otro ejemplo, Salmo 38, verso 1 al 8 también habla de cómo el cuerpo físico sufre a causa de nuestro alejamiento de Dios por causa del pecado. ¿Sí? A veces una disciplina de Dios puede venir una enfermedad. El pecado causa tristeza en el alma, hermanos. O sea, todos recuerdan qué pasa cuando un alma viene a su Salvador, un nuevo creyente, un nuevo convertido. Hermanos, lo hemos visto muchas veces, la alegría, el gozo. Están contentos, se sienten libres, su conciencia ya no les acusa. Verdadera alegría viene a esas personas, pero cuando se meten en una dinámica de pecado, el pecado causa tristeza en el alma. Ojo, esto pasa en los creyentes solamente. En aquel que no es creyente, peca deliberadamente y no hay tristeza ni dolor, porque es su naturaleza. Si no hay tristeza ni dolor cuando está ofendiendo al Señor, me estoy refiriendo principalmente a una necedad de vivir en una práctica de pecado. Podemos caer y sí nos duele y sí nos entristece, pero corres al Señor, te arrepientes, le confiesas, confías que Él es bueno y que Él te ha amado y que te ha perdonado, y te levantas y sigues caminando y todo esto se restaura. Pero cuando el tiempo pasa y dejas que tu pecado se enseñoree de ti, y como lo vamos a ver ahorita, un pecado llama a otro pecado y se hace una cadena, y te esclavizas más el pecado, es que vienen todas estas cosas. Una tristeza, una profunda tristeza en verdaderos creyentes, pero que se han empecinado, están necios abrazando un pecado que no quieren soltar. Y entonces vemos todas estas consecuencias. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nota, está hablando de alguien
que ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Esta palabra bienaventurado, ya lo hemos dicho en algunas veces, en el hebreo original, esa palabra en nuestro castellano no existe una palabra que lo traduzca de manera fiel, pero lo más cercano a eso es alguien como decir que es muchas veces, 1000 veces feliz. Esa es la palabra bienaventurado. 1000 veces feliz, muy bendecido por el Señor. Así es una persona que ha sido perdonada y cubierto su pecado. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero cuando este creyente se mete neciamente en el pecado y lo encubre y lo sigue practicando, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdón en sequedales de verano. Sí, hermanos. Porque la vida del creyente es Dios mismo y el pecado no se para. El pecado no confesado, que se vuelve una práctica y una vida habitual, ofende y lastima al Señor. El pecado abre la puerta a otros pecados. Fíjate lo que dice Isaías 30, verso 1. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecuta planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, que por no ser descubierto o al ser confrontado con tu pecado, recurres a otro pecado y mientes? Y se miente, y se encubre, y se cae en hipocresía. Porque el pecado, nunca, hermanos, nunca un pecado vendrá solo. Nunca. Nunca un pecado vendrá solo. Se hace una cadena si no lo cortas y si no te arrepientes pronto de él. Se va haciendo alianzas con otros pecados. Y se añade pecado sobre pecado. Estamos entendiendo y estamos viendo cuán grave es esto. Que no es cualquier cosa, hermanos. Y que de verdad es un peligro en la vida del creyente. De verdad es un peligro en la vida del creyente. ¿Qué más? Rompe la comunión con Dios. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados han hecho esconder su rostro para escucharlo y no oír. Él espera arrepentimiento de aquel hijo suyo que pecó. Él espera arrepentimiento, Él espera confesión. O sea, Dios está dispuesto, porque Dios ama a sus hijos. Él está dispuesto a perdonar, pero está esperando que venga en arrepentimiento. Está esperando que confiese su pecado. Está esperando que se aparte de él para poder restaurar la comunión con su Dios. El pecado produce temor, entre otras cosas más. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Empieza una malicia, hermanos, una malicia. Empiezas a pensar mal de todos. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Hermanos, como creyentes, la Biblia nos manda que debemos presentar una lucha y una batalla diaria contra el pecado. Todos nosotros somos tentados, pero la tentación no es pecado en sí mismo. La tentación no es pecado. El pecado viene cuando nosotros de manera voluntaria le hacemos caso a esa tentación y caemos en ella. Pero el asunto se agrava más cuando en lugar de ir a Dios y confesarlo y arrepentirnos, pedirle perdón, que nos ayude, que nos levante nuevamente, lo ocultamos y seguimos practicándolo. Y se vuelve ya algo recurrente en nuestra vida. Eso todavía es mucho más grave. Eso todavía es mucho más grave.
Y por eso es que la Escritura nos exhorta que todos los días nosotros debemos presentar esta lucha contra el pecado y no proveamos para los deseos de nuestra carne y que andemos en el Espíritu, porque el Espíritu se opone, los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de nuestra carne, para que nuestra carne no haga lo que quiere hacer. Son las exhortaciones que Dios nos hace, porque nosotros somos hijos de luz, hijos del día, porque no somos de la noche ni de las tinieblas, según el apóstol Pablo en este texto de Tesalonicenses 5. Debemos recordar que Dios nos ha apartado. Qué precioso texto, hermanos, de Primera de Pedro 2:9. Somos una nación santa. La iglesia es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos una nación santa, hermanos. Y acuérdense, hay una santidad aplicada por el mero hecho de que fuimos apartados por Dios el día, por la fe, el día que creímos, fuimos apartados de Dios. Eso ya es una santidad aplicada, pero aparte ahorita estamos en una santidad progresiva. Tenemos que seguir creciendo en santidad, hermanos. Tenemos que seguir creciendo en santidad. Y si tú recuerdas lo que explicamos en aquel día cuando hablamos de la santidad, la esencia de la santidad es comunión con Dios. Porque a través de la comunión con Dios es que tú creces en pureza, que tú creces en piedad. La esencia de la santidad no es primeramente dejar de pecar. La esencia de la santidad es comunión con Dios. Porque mientras más comunión tengas con el Señor, con Dios, que es santo, 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 Él más te irá transmitiendo de su pureza y de su santidad. No podemos llegar a ser santos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, Dios nos da su Espíritu Santo para santificarnos, nos da su palabra para enseñarnos y para educarnos, para saber de qué tenemos que apartarnos, de qué cosas no podemos andar en ellas, practicarlas, que no podemos guardar en nuestro corazón. Y de todas las cosas guardadas, tenemos que guardar nuestro corazón primeramente. Nos ha dejado su Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra, hermanos, que es lámpara a nuestros pies, luz que alumbra nuestro camino. Tenemos su promesa de que Él nos ayudará en la lucha contra el pecado, y esto es glorioso. Y con esto quiero animar yo a aquellos que no se han entregado por miedo a no fallarle. Él ha prometido que te va a ayudar en esa lucha y en este caminar. Y Él ha prometido que si caes te levanta, si te arrepientes y te vuelves. Termino con esto. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El gran valor de nuestra salvación. ¿Y ahorita he hablado algo acerca de eso? Bueno, es que esta fue la introducción, hermanos. El gran valor de nuestra salvación. Y al principio yo dije que cualquier pecado es peligroso y su práctica es más peligrosa, pero que una de las cosas que pueden guardar nuestra alma de practicarlos es vivir con la conciencia del gran valor de nuestra salvación. ¿Recuerdan que dije eso? Que nosotros vivamos conscientes, todos los días conscientes de que fuimos comprados por precio y no cualquier precio. De que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, de que ahora tenemos un dueño. Muchas veces, hermanos, nosotros perdemos de vista esta gloriosa verdad. La perdemos de vista, nos distraemos, la dejamos de ver, dejamos de vivir conscientes del costo de nuestra salvación. ¿Cuánto fue lo que se pagó por librarnos de la maldición del pecado y de la condenación? ¿Cuánto fue lo que se pagó por eso? Y entonces, cuando eso lo perdemos de vista, empezamos a pecar deliberadamente porque ya no vemos tan grave el pecado. Ya no lo vemos tan grave. Porque olvidamos el alto precio que se tuvo que pagar por nuestro pecado. Y también, hermanos, olvidamos a quién ofendemos, a quién lastimamos. Olvidamos todo eso.
Yo sé que has leído este pasaje, Isaías 53. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. ¿Cuál es el valor de nuestro precio, de nuestra salvación, hermanos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por quién fue menospreciado? Nosotros, porque no lo estimamos, nos olvidamos de lo glorioso que es Él, nos olvidamos de lo grande que es Él, nos olvidamos de su divinidad, nos olvidamos que es Dios y que Dios no tenía ninguna necesidad de venir a morir por nosotros ni pagar nada por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue, ¿por qué? Mas Él herido fue, ¿por quién? Por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones y Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de la paz con la que nosotros podemos disfrutar de nuestro gozo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, sí, hermanos, el pecado de todos nosotros. El Señor, el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros, sin haber Él cometido pecado, sin Él tener culpa de nada. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Y es aquí donde Dios, a través del profeta Isaías, nos está diciendo cuál es el precio que se pagó por nuestro pecado. No fue cualquier cosa, no fue algo. No fue ni siquiera un macho cabrío, no fue un palomito como se hacía ahí en el Antiguo Testamento en los sacrificios. No fue un ternero, no. Fue el Hijo de Dios. Fue la vida y la sangre del Hijo de Dios. Del inocente, del santo. Las palabras de aquellos hombres que reprendían a los judíos diciéndole: vosotros matasteis al santo. Hermanos, fue por nuestro pecado. Fue por nuestro pecado que el Señor fue tratado de esta manera, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. En la religión oficial se dice que tienen que pagar 10 misas para que un alma sea salva. No, hermanos, por nosotros se pagó la sangre, la vida y la sangre del Hijo de Dios. A Él lo castigaron por el castigo que merecíamos nosotros, por nuestros pecados. Y basta nada más que traigas a tu mente y a tu memoria aquella escena donde el Señor lo abandonó. Primeramente cargó sobre Él nuestros pecados y después, como Él es santo, lo abandonó. Y el Hijo de Dios acostumbrado a la presencia de su Padre, no lo soportó. No lo soportó. Hermanos, cuando hablamos nosotros de la vida cristiana, cuando hablamos de la salvación, no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de algo por lo cual se pagó un gran precio. Un gran precio. Por lo tanto, no es hablar de cualquier cosa. Porque yo creo que si somos justos, la vida de ninguno de nosotros podría ser comparada con la vida del Hijo de Dios en valor. ¿Cuánto crees que valga la vida de un impío, de un injusto, de un fornicario, de un mentiroso, de un borracho, de un idólatra, comparado con la vida del Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios?
No hay comparación. Y sin embargo, a los ojos de Dios el Padre, tu alma fue valiosa, muy valiosa. A los ojos del Cristo el Mesías, tu alma fue valiosa al punto que dijo, sí, voy a dar mi vida por Él. Sí doy mi sangre por Él. Sí tomo su lugar en la cruz por Él. Sí lo hago. Porque a mis ojos su alma es de grande estima. Hermano, hermana, tu vida, tu alma fue valorada en alta estima. Cuando nosotros nos entregamos al pecado neciamente, guardamos un pecado, no queremos dejarlo, arrepentirnos, reduces el valor de tu alma a nada. A nada. Cuando el Dios de los cielos consideró que valía la pena dar a su único hijo como pago por ti, como pago por mí. Se pagó un precio, hermanos. El valor, el valor de nuestra salvación no se mide en cuántos kilómetros de calles de oro vas a recorrer en el cielo. No, no se mide por eso. El valor de tu salvación se mide por quién fue quien lo pagó. Cristo es nuestra justicia y nuestra salvación. Cristo fue el que le dio valor a nuestra vida, hermanos, a nuestra alma. Él fue el que se compadeció de nosotros cuando nos vio esclavos del pecado. Y por eso es que necio es cuando teniendo la luz, hermanos, cuando conociendo a Cristo y habiendo tenido comunión con Él y vivir diariamente de sus bondades, neciamente nos enredamos en un pecado que no queremos soltar y que no queremos confesar y arrepentirnos para seguir caminando hacia adelante. ¿Recuerdas lo que nos habló el autor de Hebreos cuando nos decía, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia? Y corramos con paciencia la carrera de la fe. Corramos con paciencia la carrera de la fe. Termino con esto, hermanos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque Dios odia el pecado. Y hay muchas razones por las que Dios odia el pecado. Porque el pecado trae consecuencias y muchas de ellas son muy graves. Entonces conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, dice la Reina Valera, pero otras traducciones dice fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué se compró? Con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros no andamos como detective investigando la vida de cada quien a ver qué haces, qué no haces. No, hermanos. Tenemos libertad, la libertad que Cristo nos ha dado. Pero valoremos el precio que se pagó por tu salvación. Valora el precio que se pagó por tu salvación. No fue oro ni plata. Fue la vida y la sangre del Hijo de Dios. Para que andemos aquí, conduciéndonos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conduciéndonos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que Dios nos dio un corazón, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Que Dios nos dé un corazón como este, hermano. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor
A todos los que somos sus hijos, nos ha limpiado. Formó un corazón limpio, una nueva naturaleza diferente en Cristo Jesús. Pero el remanente de pecado, el viejo hombre que todavía habita y mora en nosotros, hermano, nos puede llevar a tropezar y a caer. Y algunas veces de gravedad. Seamos humildes, conduzcámonos con temor, anhelemos un espíritu recto dentro de nosotros, hermanos, para caminar en integridad. En su gracia que nos enseña a caminar en integridad, hermanos. Esta debe ser una señal, después del amor entre sus discípulos, la pureza. Y debemos ir creciendo en pureza, hermanos. Debemos ir creciendo en pureza. Dentro de la madurez y del crecimiento espiritual, definitivamente el crecer en pureza es un distintivo de aquel creyente que busca a Dios, de aquel creyente que tiene comunión con Dios, de aquel creyente que no falla en su búsqueda de Dios constante, en oración, en la palabra, en las reuniones, en ayunos, buscando al Señor. Amén. Cierra tus ojos, hermano, por favor. Vamos a meditar un poquito, vamos a terminar con una administración, un canto, y este canto que vamos a cantar solamente tiene el propósito de que cree así como que blinde nuestras mentes para no distraernos y tú puedas tener un momento de reflexión con Dios. Yo no sé cómo está tu vida. Yo agradezco a Dios por tu vida. Hermano o hermana, pero tú sí lo sabes. Y yo quiero darte unos minutos, pocos minutos. Aquí tendrás más en tu casa para que hables con Él. Hermano, hermana, si últimamente has estado flaqueando, fallando, si has caído, levántate. Hermano, levántate. Hermana, levántate en Cristo. Ve a Él. Confiésale. Arrepiéntate. Pero levántate y no te quedes más ahí. Levántate y no te quedes más ahí. Levántate. No te acostumbres. No minimices el pecado, hermano, porque hace daño. Porque es peligroso. No lo minimices. Ve a aquel. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si has estado en una práctica, hermano, busca ayuda. Busca ayuda. Acércate a los pastores y busca ayuda. Tu santidad es el atributo más sublime que tú tienes, Señor. Tú eres puro. Y aunque nos has ayudado a entender más de tu gracia, Padre amado, y agradecemos por ello, ayúdanos a vivir en esa gracia, pero con temor, Señor, con respeto a ti, para que no nos aligeremos y no nos deslicemos, Señor. Tú conoces nuestra carne, tú conoces nuestras pasiones que hay y todavía luchan dentro de nosotros, Señor. Tú nos conoces. Necesitamos tu ayuda. Cada día para no deshonrarte, defraudarte y darte gloria, Señor. Seguir dándote gloria. Obedeciéndote, sirviéndote, Señor. Porque tú eres digno. Tú eres digno. Guarda esta iglesia. Guárdanos, Señor. Cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, guárdanos. Y si alguno hubiera caído, Señor, recuérdanos que tenemos a Jesucristo como abogado delante de ti. Tenemos que ir a ti, Señor.
Y sobre todo, danos un corazón consciente del valor, del precio que pagaste por cada uno de nosotros. Cristo Jesús. Al justo por los injustos, para llevarnos a ti. Seas honrado, glorificado en medio de nosotros. Porque tú eres Dios, porque grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Gracias, Señor. Amén.